¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. ¿Qué tendrán las primeras veces que a todos nos gustan tanto? ¿Qué tendrá de especial ese primer momento? ¿Qué tendrá de mágico ese cosquilleo en el estómago de no saber qué va a pasar? ¿De enfrentarte a algo nuevo? ¿El primer trabajo? ¿La primera cita? ¿La primera vez que vemos una película? Esa es la magia que esconden las primeras veces. Hoy, en Un gallo para Asclepio, hablaremos de filosofía y la primera vez. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Un gallo para Asclepio. Yo soy Alan y como dice el poema de Wisława Szymborska, nada sucede dos veces. Así que bienvenidos a la primera de tantas primeras veces que tendremos en el podcast. Pues qué tal, amigos, yo soy Arturo y pues un gusto que nos estén acompañando, amigas, amigos, amigues. Estamos de manteles largos estrenando esta mesa, estrenando este podcast, un podcast más de filosofía, pero no es un podcast más, es el mejor podcast de filosofía. No sé si eso sea cierto, tendríamos que ver los otros podcasts. Yo soy Adrián Ardilla Lara y voy a estar aquí acompañándolos y haciendo mal tercio seguramente más de una vez. Todos vamos a estar haciendo mal tercio. Pues bueno, como decía Alan, hoy arrancamos con este nuevo podcast de filosofía, Un gallo para Asclepio. Después de muchas discusiones, si le dejábamos Escolapio o le poníamos Asclepio, al final ganó el nombre menos común o la traducción menos común de este gallo, que vamos a ver qué tal resulta para Asclepio. Pues la dinámica de hoy es, tenemos algunas preguntas preparadas. El orden lo decidiremos aleatoriamente. La idea es que cada quien saque una preguntita, la responda y después empecemos a jugar con eso. Respondemos nosotros y discutimos a partir del tema que es las primeras veces. Y bueno, antes de comenzar, decirles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter seguramente y en todas las plataformas de podcasting favoritas. iVoox, Himalaya y la muy favorita de todos, Spotify. Sí, seguramente. Ahí nos van a estar escuchando. Un gallo para Asclepio. Bueno, me va a escoger por primera vez en esta bella pecera que, como ustedes verán, no solamente ahora, sino en los próximos episodios, que será una forma azarosa de que nos toque las primeras veces, ¿no? Así que, con su permiso, voy a meter la mano a ver en cuál es la fortuna. Bueno, además para los que sean muy morbosos en lo que Adrián Ardilla Lara saca su primer pregunta, nos pueden encontrar en YouTube, además como Un gallo para Asclepio, que nuestra idea es quedarnos como podcast, pero los que sean muy morbosos y quieran saber quiénes están detrás de estas tersas voces, nos pueden encontrar en YouTube como Un gallo para Asclepio. Bueno, la primera pregunta de la primera vez es, ¿cuál fue el primer libro de filosofía que leíste o pretendiste leer? Bueno, haciendo memoria, yo recuerdo que la primera vez que leí un libro de filosofía fue un libro de Platón y seguramente, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, fue El banquete, porque había ido al centro en Celaya, soy de Celaya para que los que vayan conociéndonos, y había una venta de libros de esos baratos de 20, 30 pesos. Casualmente ya había tomado mi primera clase de filosofía, que había sido una introducción general, y pues picaba el gusanito de la curiosidad y sobre todo de empezar a tener libros, así que lo primero que hice pues fue a buscar algunos ahí de filosofía y extrañamente pues encontré este de Platón. Era una edición de pasta dura, creo que todavía lo tengo, debe estar por ahí. Y lo primero que empecé a leer pues fue El banquete, ¿no? Una forma extraña también de acercarse, porque también paralelamente estábamos viendo a los filósofos griegos en aquella época. Tendría yo tal vez 17 años seguramente, y pues cayó como que un poco anillo al dedo, ¿no? Entre que empezaba con las primeras clases de filosofía de manera ya puntual, que nos daban así como que los primeros textos para leer,
los primeros acercamientos y demás cosas, ¿no? Y fue como que el primer texto que pude tener de filosofía. Me pareció un poco extraño, pero también encantador, sobre todo porque en esa fase de la época juvenil uno pasaba por esa transición de qué saber acerca del amor. No encontré nada realmente, pero bueno, encontré también unas buenas anécdotas que cuenta el mismo Platón en el banquete, que parecía como que compaginar ciertos encantos, ¿no? Al final de cuentas, pues no terminó solucionándome otra cosa, pero me sirvió bastante este libro porque años después, ya que entré a la carrera, nos habían pedido llevar, pues, evidentemente nuestros propios libros. Y como yo no tenía mucho dinero para comprar y tampoco era como muy afecto a leer las copias, lo llevé y después me di cuenta de que era una traducción cedida por Aguilar. ¿Podemos decir marcas? Espero y sí. Si no, y de todos modos creo que ya no sale Aguilar en filosofía, así que no hay problema. Y me di cuenta que era una traducción cedida a una de estas editoriales muy pequeñas que terminan vendiendo y sacando libros en 50 pesos, 30 pesos y nos da la posibilidad de leer ediciones o por lo menos alguna traducción un poco más decente de los años 80, lo más probable. Y fue como le tuve un poco más de encanto a ese libro, que fue el primero que tuve y que todavía lo sigo teniendo, según yo. Otro libro que también pretendí, a lo mejor complementando esta pregunta que salió, pues fue el Anticristo de Nietzsche. Lo había encontrado, pero porque mi hermano solía comprar los periódicos y ya saben, ¿no? Que de repente los periódicos sacan sus ediciones críticas de algunos libros y también fue como que, Nietzsche, ¿no? El que habla el maestro de filosofía, ¿no? Siempre recuerdo que también hace un par de años un maestro se quejaba de que Nietzsche seguramente era el filósofo más pop de toda la historia de la filosofía. Y es evidente, ¿no? Porque lo editan todos. Y trabajando yo en la librería, pues fue de que, bueno, realmente, independientemente si la gente lee o no a Nietzsche, es una venta segura. Creo que también ese es el detalle de por qué pude llegar yo a leer a Nietzsche al principio. Y fue esta cuestión del anticristo, ¿no? El superhombre muy presente, que incluso recuerdo que alguna vez saqué copias y las pegué en la preparatoria. Yo, un subversivo ahí que no sabía ni qué hacía, pero había que ponerlo de relieve. No sé, alguien que quiera comentar su primer libro. Pues yo, más que comentar mi primer libro, me gustaría hacer algo que me pareció muy gracioso, que dices el filósofo más pop de todos los filósofos, pues del siglo XX, porque ahora en el siglo XXI tenemos unos filósofos que son más poperos que Lady Gaga, y espero que algunos sepan qué filósofos tienen que ver con Lady Gaga. Pero, ¿cuál fue mi primer libro con el que me acerqué a la filosofía? Bueno, yo nunca fui un gran lector, sino hasta la secundaria. Aquí en México una persona en secundaria está entre los 12 y los 15 años y hasta finales de la secundaria. Y me empecé yo a interesar por una cosa que seguro nuestros queridos oyentes no conocieron, que era la Encarta. Y por Encarta empecé a conocer gente que escribía. Ni siquiera sabía que eran filósofos. Yo empecé a conocer gente que se dedicaba a escribir, pero no con este mote de decir él es literato, él es sociólogo, él es filósofo, y me interesaban algunas cosillas ahí que veía de la Encarta de los pensadores. Cuando compré mi primer libro de filosofía, ya que le podamos poner el motete de filosofía, fue Nietzsche. Por supuesto que fue Nietzsche en los primeros años del bachillerato. Y justo, no me acuerdo muy bien si fue el Anticristo, porque en esas épocas, pues la rebeldía y la juventud fluía a borbotones por mis venas, y pues era un concebido ateo en el círculo filial con los amigos. Y pues compré el Anticristo. La verdad es que no sé si lo leí o no lo leí, no lo recuerdo, y es muy probable que ni siquiera lo haya leído, sino que me interesara más el hecho de pasearme y hacer la mofa de traer tu libro bajo la... Justo, el hacer el postureo
el ser póser, en esa época andábamos en patinetas y el que no sabía andar, pero tenía patinetas era el póser. Pues yo era el póser de los libros porque tenía mi Anticristo de Nietzsche, que no estoy seguro si lo leí o no lo leí, pero tenía mi libro del Anticristo y me paseaba con ellos, con mis amigos. Pero cuando me decidí a leer en serio un libro de filosofía, en serio me digo a tener una apertura para la reflexión o el dejarte llevar o decir algo por las letras que tienes entre las manos, fue un libro de Eric Havelock, un profesor de filosofía y de antropología de Estados Unidos, creo que todavía sigue vivo, que se llama Prefacio a Platón, que tenía unas traducciones y unas interpretaciones muy, muy, muy lindas, de corte más antropológico, filosófico-antropológico, acerca de Platón. La Musa aprende a escribir y el Prefacio a Platón, yo creo que fueron los primeros libros. Y ese Prefacio a Platón todavía lo leí como un pincelazo de rebeldía, porque en mi primer semestre de filosofía tenía unas clases insufribles con gente que era mayor, que eran veteranos de la filosofía y por un azar del destino nos tocó compartir clase, la primera clase con los niños nuevos que teníamos 19, 18, 20 años quizá, y ellos ya tenían textos publicados, congresos vividos, y nosotros no sabíamos ni siquiera escribir nuestro nombre. Y tenía un profesor, una profesora que era muy contemporánea, no quiero usar otra palabra sino decir que era muy contemporánea en los textos que nos dejaba, y a mí me molestaba un poco porque sentía que yo no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. De pronto conozco La Musa aprende a escribir de Havelock, que no lo leí como un texto literario, sino leí algunas partecitas, y ese mismo libro me disparó a leer el Prefacio a Platón, y ese Prefacio a Platón pues de lo que habla es más bien del trabajo de traducción que se ha hecho sobre Platón y de una revisión de las distintas formas en las que ha habido diametrales interpretaciones en lo que dice Platón. No me dijo nada de Platón, me dio un vistazo de la historia de cómo el trabajo del filósofo es el trabajo del traductor, que muchas veces ese trabajo de escudriñar lo que nos decían estos grandes pensadores, pues más que saber qué nos decían era, ponlo en palabras que utilizamos ahora, ¿no? Y ese yo creo que fue mis primeros textos, y admito que ambos fueron textos reaccionarios. Si lo pongo en lo personal, fue uno, por ser el chico que tiene un libro que se llama El Anticristo, no sabemos ni quién lo escribió, y el otro es, estoy harto de que no estoy entendiendo qué está pasando en mis clases de filosofía, y esto es contrario a lo que se me dice en las clases, pues me voy por esto. Sí suele pasar. Un gran salvavidas, pero sí, mis primeros textos en la filosofía. Pues estoy de acuerdo con que hay más de una primera vez, y cada que se habla de la primera vez es una especie de reconstrucción racional, ¿no? O sea, te acuerdas y dices, no, pero ¿cuál fue en serio el primero? El primero que agarré, el primero que sí leí, el primero que leí de forma seria. Yo también tengo varias primeras veces, incluso algunas de ellas simultáneas. Coincido con lo de Nietzsche, evidentemente. Mi primer libro de filosofía fue Más allá del bien y del mal, Editores Mexicanos Unidos. Un libro que me regaló un amigo que yo consideraba que estaba loco en esa época en la prepa, ¿no? Había muchos grupitos segmentados de los populares, los nerds, los ñoños, y nosotros éramos tres, no encajábamos, y llega este muchacho un día con este libro, un libro despastado, pegado con cinta de lomo, Editores Mexicanos Unidos, una pésima traducción, lo supe mucho después. Había partes del texto en las hojas, se cortaba la hoja y parecía como si estuviera escrito a máquina y como si ahí se les hubiera acabado la hoja. O sea, había partes del texto que ni siquiera estaban en el libro porque estaban a medio cortar. Pero recuerdo que la impresión fue muy grande. Por eso te iba a preguntar hace rato, Ardilla y Arturo también podrán profundizar de qué le sacaron estos textos, porque tiene que ver con el asunto de la interpretación, ¿no? Una interpretación juvenil de Nietzsche, y creo que por eso es también muy popular, porque es fácil entender lo que tú quieras. De repente te quieres abrir paso en Nietzsche y no entiendes nada, pero de repente cae una frase.
Y yo me quedo con dos cosas de este texto. Una es, los actos hechos por amor están más allá del bien y del mal. Pero evidentemente cuando uno va a leer un texto de filosofía sobre el amor como El banquete, te topas con la pared y te das cuenta que están hablando del eros griego, ¿no? No del amor con el que lo pretendías. Y yo en el momento entendí esta frase de los actos hechos por amor son actos más allá del bien y del mal, justo partiendo del amor romántico, ¿no? O sea, como de, hay un acto por amor. Y me acuerdo, sobre todo porque yo ya tenía esta idea de Nietzsche, tenía 15 años, estaba quizá en segundo de prepa, primero de prepa, la idea del Nietzsche ateo. Al final, y esto sí se me quedó muy grabado, al final de Más allá del bien y del mal, Nietzsche hace una confesión y dice, yo secretamente sí creo en Dios. Yo sí creo en Dios, pero creo en un Dios que baila, en un Dios que sí sabe bailar, y habla de Dionisos, ¿no? Entonces, la problematización que hacía que yo entendía como ateo, sobre la propia creencia religiosa me destronó y me ayudaba mucho a ser el rebelde que era en la prepa, ¿no? Como decir, nadie me entiende. Yo sabía que nadie en la prepa estaba leyendo a Nietzsche, sabía que era completamente diferente, especial, único e incendiario, pero casi que me daba lo mismo leer a Nietzsche que escuchar a Mago de Oz y decir, la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿no? El otro mal comienzo quizá fue La crítica de la razón práctica, muy desafortunado porque lo encontré en una librería de viejo. La crítica de la razón práctica de Kant, que no entendí ni el prólogo. Recuerdo que ese fue otro de los primeros libros que decía, ¿qué es esto, no? O sea, no entiendo ni siquiera al sujeto que está tratando de traducirme o de introducirme a Kant, y me quedaba en el prólogo. Y el otro primero tiene que ver también con la primera clase de filosofía, que fue El mundo de Sofía de Jostein Garner. Seguramente los escuchas, así como los presentes, tendrán la experiencia de malas experiencias en filosofía, porque normalmente no te las da un filósofo. Yo tenía un profesor muy entusiasta, pero además muy romántico en el sentido de, bueno, para empezar leímos a Jostein Garner, que para los que no lo sepan es una novelita en la que un padre, a través de ciertas cartas, le enseña filosofía a su hija y la va introduciendo en la filosofía de los antiguos y tal. Entonces te va como que introduciendo muy, muy light ciertos temas, y recuerdo que el profesor leíamos un pedazo del texto y luego nos decía, anoten, y nos daba conceptos. Nos decía, anoten, ¿qué es el amor? El amor es la fusión de las almas y de los seres. ¿Qué es la amistad? La amistad es una sola alma habitando en dos cuerpos. Cita de Aristóteles, mucho tiempo después lo supe, pero en ese momento no lo citaba. Entonces su clase de filosofía era leer El mundo de Sofía y luego darnos frases, ¿no? Como esta idea de la filosofía son frasecitas. Sí. Sin embargo, algo generó en mí que se quedó como de manera permanente la inquietud por seguir leyendo filosofía. El otro primer libro sería seguramente estas compilaciones de Gutiérrez Sáenz. No sé si seguramente las conocerán ustedes, pero claro, lo tenemos por aquí, nos acompaña. Sí. Son textos pensados como para prepa, donde te explican en un párrafo lo que es la lógica, lo que es la epistemología, las ramas de la filosofía. También acercamientos muy desafortunados, pero que terminaron convergiendo en que explotar esta inquietud y decidir estudiar filosofía. Y cuando decido estudiar filosofía, mi pareja de aquel entonces me regala otro libro desafortunado. Afortunado y desafortunado, porque seguía estimulando la curiosidad, pero me dejaba con esta sed que nadie más pudo llenar más que la primera lectura de Nietzsche. Y este último primer libro sería Las preguntas de la vida de Fernando Savater, donde no cita a nadie y simplemente empieza a hacerse preguntas, ¿no? Como, ¿qué pasaría si los extraterrestres vinieran? O sea, no es un libro como tal que le rinda tributo a la tradición, sino que trata de estimular el pensamiento personal, el pensamiento propio. Y bueno, todas estas primeras veces convergieron para que, llegada a la universidad, y esto ya es otra historia, pues empezáramos a leer la filosofía y dijéramos, ok, era esto otro que no sabíamos. No era tan bonito. Va por acá. No era tan light como me lo presentaron estos divulgadores. Sí, creo que una cosa que sí hay que rescatar, sobre todo creo que, no sé si Alan, porque Alan es un poco más joven, pero ahorita nos va a desmentir en caso de que sea cierto, esta cuestión de que todavía nos tocó hacer una revisión de clases para filosofía a través de enciclopedias. Yo me acuerdo mucho que no teníamos propiamente muchos libros de filosofía, libros en general, ¿no? Pero mi papá siempre tuvo, como todas las casas, seguramente estas enciclopedias, la de Larousse, la de Océano y, ¿sabe? Los librotes rojos. Los librotes rojos, sí. Esos libros rojos que a mí me parecía, cada que nos dejaban una clase de filosofía, ahí me tienes buscando Descartes y filosofía, y a lo mucho unas 20 páginas le dedicaban a la filosofía, pero te servía para pues encontrar en otros lados, ¿no? Y estas enciclopedias también, unas cafés todas viejas que
te presentaban cuando buscabas la cuestión de la mitología y el árbol genealógico y decías, algún día voy a entender todo eso, y es el momento de que todavía no entiendes ni madres, ¿no? Pero sí fue como que los primeros acercamientos, o a lo mejor una ida a la biblioteca, no sé, para estar en la filosofía, ¿no? Y tener el acercamiento. Yo encontré la Encarta en una computadora vieja que mi papá regaló hace un año. Y por casualidad me puse a buscar ahí Maimónides y aparecía una síntesis demasiado hermosa respecto a Maimónides. La Encarta era muy bonita. Y- La Encarta era muy bonita. Y con una serie de bibliografía que ni siquiera aparece ahorita en Wikipedia. O sea, no es por romantizar ni mucho menos, pero los trabajos que tenían ahí, los artículos, eran también muy precisos, que tal vez nos faltó un poco más de astucia para poder explotarlos más. Y pues sin ánimo de caer en nostalgia, porque no queremos ahuyentar a los escuchas desde nuestra primera vez, pues recordar que estamos de manteles largos inaugurando nuestra primera vez sentados en este set para hablar de nuestras primeras veces en la filosofía. No se vayan, chicos, tenemos regalitos inaugurales para ustedes, pero esperen al final. Me toca a mí, Sí. me parece. ¿no? Bueno, en Sí. lo que sale tú, Modestas. Sí, extrañamente hay que verlo. Los tres empezamos con Nietzsche de una manera golpeada, Pues- ¿no? Creo que es el motus común. Sí. Por lo menos en estas épocas, sí, mucha gente que Nietzsche es esa tuerca que los hace girar hacia este rumbo. Pues ya lo dijimos, tenemos una pecera, una bonita pecera en la cual pusimos cada uno de nosotros preguntitas, pues para que nosotros nos Motivemos. Pues nos motivemos o nos desgraciemos, según sea la fortuna que nos toque. Me toca a mí. Vamos a ver, cada uno puso sus preguntitas. ¿Cuándo, por primera vez, la filosofía dejó de reír de sí misma? ¿Cuándo por primera vez la filosofía dejó de reír de sí misma? Pues sí, muy linda, no sé quién haya puesto esta pregunta, pero me parece muy linda. Porque, pues, ¿qué decir? La filosofía tiene esta cosa que si hacemos una revisión histórica así a bote pronto, o como puede pasar en los libros de prepa o de Gutiérrez Sáenz, parece una disciplina, un campo humano, un asunto de investigación muy riguroso, muy extenso, muy serio, y te encuentras a estos tipos durísimos como Kant, como Hegel, que parece que son máquinas de pensar y máquinas de escribir, que lo hacen exageradamente bien. Pero también, si te pones a revisar en los orígenes de la filosofía con los griegos hace 2500 años, 2000 años también quizá, nos encontramos estos pasajes doxográficos de comentario, de cómo Chisme. va llegando, no sé, el chisme que hizo, que dijo, que no sé qué, pues sobrado que todos conocemos de alguna de otra manera al loco de Diógenes, justamente porque lo tenemos por el loco, pero tan loco ha sido el Diógenes que seguimos contando sus glorias, sean verdad o sean mentiras, seguimos contando las glorias de Diógenes, eso no importa. Y eso me lleva a reflexionar sobre cómo estos filósofos que nos pasan en la tradición como puro comentario, son filósofos muy jocosos, son filósofos muy dados a la risa. No digo risueños ni risibles, pero sí muy dados a la risa. Las historias de los filósofos que se mueren, Crisipo que embriagó a los burros y se murió de risa viendo cómo los burros se comportaban como hermanos dando tumbos, o el mismo Diógenes que iba a la academia de Platón y se burlaba de ellos y les decía, ay, les presento al hombre, y les ponía un pollo desplumado, porque la definición de la academia de Platón era el bípedo implume. Estos filósofos que están más arrojados a este primer entendimiento de la filosofía y vida como algo unido o separado, se reían de ellos, se reían de los otros, se reían de los filósofos, siendo mismos ellos filósofos. Yo no sabría saber
no sabría decir, ni me interesaría en qué punto pasó, pero el asunto es que pasó. Llegó un momento en el que la filosofía se volvió el asunto más serio, porque le culpamos a los medievales, pero luego ves a los medievales y pues tampoco los medievales. Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, el inicio de los medievales, todavía no tan medieval dirían los historiadores, pues era un tipo risueño. Platicaba con ustedes hace un tiempo que el tipo decía, hazme casto, pero todavía no. Le decía, señor, hazme casto, pero todavía no, en sus libros de filosofía. Entonces, si eso no es reírse de lo que estás haciendo como filósofo, que al final de cuentas será la filosofía en el caso de ellos, ¿en qué momento es que pasó? No sabría contestar, pero sí sé que hubo un momento en el que los filósofos se reían de ellos, se reían de sus trabajos y que luego se está reivindicando, que llegamos a la época más cercana a nosotros y tenemos otra vez estos filósofos que por fortuna a mí me parece un acto muy afortunado, otra vez se vuelven a reír de ellos, del concepto de la academia, de las universidades, de los que publican, de los autores consagrados. Me encanta el chisme de cómo Schopenhauer, el que todos tenemos por pesimista y por misógino y que odiaba a todo el mundo, pues se burlaba tan bonito que su perro se llamaba Humano y le decía, humano, ven, siéntate, humano, ven a comer. Pues no es nada más que un chiste de las cosas que hacemos nosotros los filósofos o esos que son los filósofos. Sí, se perdió en algún momento, pero no quiere decir que no pase. Sí hubo un momento en el que eso se acaba, pero sigue la risa en la filosofía. Somos serios trabajando, pero nos reímos. En nuestros momentos de soledad y de locuras, nos reímos. No sé, yo me acuerdo sobre todo de de Tales, ¿no? Es el primer, tal vez, filósofo considerado propiamente, que iba caminando y se cae al pozo y su acompañante, que era la que lo ayudaba, se termina burlando de él. Ya ves, Tales, por andar viendo las estrellas, no ves el piso donde pisas y terminas cayéndote, ¿no? Y sobre todo, no sé, a lo mejor pensando en voz alta, creo que tal vez fue un poco la idealización a partir del siglo XIX, XX, principios del XX, cuando la filosofía empieza a tomar estos tecnicismos tan abruptos, ¿no? Sobre todo con la filosofía alemana. No digo que no sean risibles, ni mucho menos, pero que termina siendo algo hasta muy solemne, ¿no? Así que es la filosofía, es lo que hay que ser. Es el Estado. Es el Estado, lo que quiera, ¿no? Y sobre todo esta línea o esta conjunción que va a estar teniendo la filosofía, no solamente ya sola, sino con otras áreas de conocimiento. Creo que también por eso empieza a tener esa seriedad, creo yo, ¿no? Pero que se va derrumbando, sí, en el siglo XX, sobre todo a lo mejor con la inserción de filosofías latinas, en el sentido original, ¿no? Con lenguas latinas como el francés, el italiano, incluso en México que tenemos la fenomenología del relajo, o también con Bergson, que tiene el texto de la risa, todos estos filósofos que se empiezan a preguntar, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita que me acordaba que estaba diciendo sobre los medievales, ¿no? Que está la filosofía del pedo en la época medieval, de un anónimo, un francés anónimo. ¿La flatulencia? Sí, la filosofía del pedo, de la flatulencia completamente, ¿no? Sí. Pero que mantiene esta cuestión muchas veces de la rigurosidad del lenguaje, pero con temas absurdos si quieren, ¿no? Sí. O más banales para verlo desde la perspectiva de la filosofía rigurosa, ¿no? Y sobre todo creo yo este lenguaje que utilizan, que le roban para hacer algo gracioso, divertido, mundano, incluso hasta burlón, ¿no? Qué bonita pregunta y qué bonitas respuestas. Me recordaste también, ahora que hablabas de las burlas hacia los filósofos, pues el género de la comedia, bien presente en la época clásica, ¿no? Y como, por ejemplo, Aristófanes en Las nubes se burla de Sócrates porque lo pone en un columpio, el columpio se llama El Pensadero, y Sócrates está pensando.
este comediógrafo trata de retratar a Sócrates en su actividad y lo pone pensando en el columpio y llega alguien y le dice, oye Sócrates, ¿qué estás pensando? Estoy pensando algo muy profundo, muy importante. ¿Y qué es? Estoy pensando cómo es que hacen los mosquitos para hacer ese sonido. Y dice, pero ya lo tengo, ya lo resolví. ¿Sabes cómo hacen los mosquitos para hacer ese sonido? Es que el aire le entra por la boca y le sale por el culo, ¿no? Y ahí ese es el nacimiento del flatus vocis, precisamente, de la voz flatulenta, que era una especie de crítica, que la crítica por sí misma es algo serio, pero desde lo burlesco. Nos vamos a burlar del filósofo que solo está perdiendo el tiempo. Ya ese prejuicio de los estudiantes de las facultades de filosofía que se la pasan fumando mota y volando, ya existe desde los primeros comediógrafos, ¿no? Desde estas primeras burlas. Pero bueno, me encanta la pregunta porque toda pregunta sobre los orígenes o sobre en qué momento cambió el rumbo tiene que ver con una interpretación cultural. Si apelamos a Olof Gigon en Orígenes de la Filosofía, él dirá que la filosofía nace de modo serio, nace incluso antes de Tales con Hesíodo, que todavía no es filosofía, pero que ya es una especie de crítica respecto de la tradición homérica, ¿no? Respecto de la existencia de los dioses. Aquí la filosofía es algo serio. Pero es cierto que hay una especie de una historia paralela. O sea, nosotros solemos leer la historia de la filosofía como si fuera una línea, pero podemos verla como una serie de historias. Y estoy pensando en el texto de Michel Onfray, que se llama Contrahistoria de la Filosofía. La tesis de Onfray es que la historia de la filosofía es la historia, como dice Whitehead, de Platón, ¿no? De lo que fundó Platón, las disciplinas que fundó Platón. Pero hay otra historia paralela, que es la del materialismo, que no se cuenta. Y ahí pone, por ejemplo, a Demócrito. A Demócrito, y esto está también en los textos doxográficos, en lo que se comentaba de él, dicen que le decían el riente, el que se reía de todo, porque Demócrito es el primero en plantear un sistema atómico que explica que el mundo funciona con 3 principios. En el mundo hay átomos, hay vacío y hay azar. Para una persona que considera que el mundo está constituido por átomos, vacío y azar, obviamente le va a dar risa las vicisitudes de la vida, le va a dar risa que te enojes porque se terminó tu matrimonio. O sea, es un tipo que se ríe de lo que a nosotros nos parece serio y solemne, porque dice, yo puedo ver más allá. Y eso es lo que hace el filósofo, ¿no? Según María Zambrano, trata de ir de las apariencias a la realidad. O sea, ese es un mundo de apariencias, pero detrás de ese mundo hay 3 principios básicos que lo gobiernan. Otro personaje importantísimo en el asunto de la risa es un discípulo, Diógenes el perro, evidentemente. Claro, pero particularmente un discípulo de Diógenes, el primer perro tal vez, porque Diógenes es el fundador de la escuela cínica, Crates de Tebas. Crates de Tebas es un filósofo que introduce la escritura en el cilismo. O sea, se dice que Diógenes era ágrafo, e introduce un género literario que es la diatriba serio-burlesca, que era una especie de texto en el que se estaba pitorreando de los poderes públicos, de las formas de organización estatal, porque los cínicos pretendían que la mejor forma de vivir era la animal, era una apología de la animalidad, ¿no? Vivir como perro, desprenderte de las posesiones materiales. Entonces, creo que la respuesta para mí sería doble. Por un lado, la filosofía sí nace de modo serio, pero hay una historia paralela de estos filósofos rientes, de estos filósofos contraculturales que utilizaron como mecanismo de crítica la propia risa. Una lectura un poco menos ortodoxa sería la de Colli, el texto creo que se llama el origen o el inicio de la filosofía, donde dice que partiendo del fanatismo o de la reverencia que le rendía a Sócrates, donde Sócrates, siendo ágrafo que no escribió nada, pensaba que la verdadera filosofía se daba en el diálogo, los textos platónicos no son más que un ejercicio, no son más que una especie de juego. Y entonces la filosofía nace en un momento en el que existe nostalgia por la sabiduría, y lo que hace Platón es simplemente plastificar o materializar esta nostalgia en una serie de textos, pero para Platón la filosofía no está allí, no está en los diálogos, está en el diálogo vivo. El diálogo escrito es un sacrificio del diálogo vivo, porque como dice el propio Sócrates en boca de Platón, yo le pregunto a los libros y no me responden. Entonces puede que la historia de la filosofía, si es la que fundó Platón, esté fundada en una especie de ejercicio, una especie de juego, y esa solemnidad que le atribuimos tendrá que ver más con cómo se ha venido institucionalizando la filosofía, ¿no? Con cómo se ha convertido en una materia de escuela. O cómo pasa a nosotros ahí como doxografía de Siria, ¿no? ¿De verdad te puedes imaginar que Kant no ría? Un poco sí, digo, en el caso de Kant. Por eso, pero
pero te pones en el sentido estricto más humano, más experimental de la vida y pues imposible que el tipo no haya reído ninguno de estos. También estaba la figura esta de Hegel, ¿no? Que cuando yo tengo la oportunidad de leer la biografía que hace el francés un Hegel bohemio que se iba a conquistar chicas y utilizaba todas típico de la época. Y hace esta, como bien dices, ¿no? Es esta doble historia en la que nos manejamos y una muy escondida, ¿no? Que tal vez se nos suprime, quién sabe por qué. Quién sabe por qué cuestiones, por qué motivos, pero no está presente, ¿no? O sea, si a mí en lo particular me hubieran puesto esa biografía, saben que vayan a leer esta biografía, yo hubiera estado encantado de escuchar las lecciones sobre Hegel, ¿no? Y no ese acartonado burgués que decían que estaba justificando el Estado austroprusiano, ¿no? Que al final de cuentas dice eso es mentira, porque ninguno de los dirigentes del Estado estuvo presente, ¿no? Estaban sus alumnos, pese a que dijeron que tenía cólera y estaba prohibido tener, ¿no? Hay un personaje con un carisma extraño, pero muy presente, que se ve desarrollado en esta doble historia y que se nos censura incluso, ¿no? Que más bien uno tiene que hacer la talacha para encontrar estos bosquejos de alegría, de risa, de burla dentro de la misma filosofía, ¿no? Y que los tienes ahí como un escollo cuando estás tú disfrutándolo para ti mismo. Yo, en el ámbito muy personal, muy íntimo, me acuerdo cuando daba mis primeras clases de filosofía. Estaba leyendo Cratilo de Platón con los chicos, y no importa Cratilo. Yo estaba leyendo a Cratilo, que tenía mi clase preparada, unas cuantas sesiones de Cratilo, y de pronto estaba leyendo el texto y me fui. Me puse a leer el texto para mí mismo. No estaba acompañando a los alumnos, me quedé en lo mío hasta que de pronto una vocecilla de atrás del salón dijo pinche loco, porque me quedé callado, y lo que hizo fue traerme otra vez al salón de clases y morirme de risa y decir perdón, discúlpenme, se me fue, vi algo que no había visto, pero fue risible para mí, fue risible para ellos, así de... Y lo disfrutas. Sí. Estaba haciendo lo que me gusta hacer, leer Platón. Claro. Es que por un lado está el prejuicio del filósofo, el filósofo loco, el filósofo viajado, el filósofo que se piratea. Y por el otro lado, creo que por una especie de recelo de nosotros como estudiantes de filosofía, lectores de filosofía, el de decir, no, estamos haciendo algo serio. Y creo que en el fondo, desde el punto de vista académico, esto lo digo partiendo de un texto que acabo de leer de María Zambrano, Filosofía y Poesía, que recomiendo muchísimo. Una cierta lectura de las intenciones de Platón. Platón en el Fedón dice, filosofar es lo mismo que morir, que después Montaigne va a reformular la frase como filosofar es aprender a morir, ¿no? Pero es una frase extraída del Fedón, porque Sócrates le dicen, oye Sócrates, te vas a morir, ¿no? Ya te vas a tomar la cicuta. Y dice, pues sí, pero eso es lo que hacemos los filósofos, ¿no? Ejercitarnos en la muerte. Y le dicen, ¿a qué te refieres, Sócrates? ¿Cómo que el filósofo se ejercita para morir? Y le dice, sí, ¿qué es morir? Mucho antes de las hipótesis cristianas, ¿no? Morir es la separación del alma del cuerpo. Cuando mueres, tu cuerpo se separa del alma. Esta es la tradición órfica, ¿no? Del alma como separada del cuerpo. Y eso es morir, separar el alma del cuerpo. ¿Y qué hacemos cuando filosofamos? Exactamente lo mismo, separar el alma del cuerpo, porque uno piensa que es una tendencia hacia la racionalidad. En el banquete, por ejemplo, cuando Sócrates habla del camino que le plantea la sacerdotisa Diotima, que es una especie de camino místico, una ascensión que parte de la contemplación de la belleza de los cuerpos, a la belleza de todos los cuerpos, a la belleza de las acciones, a la belleza del pensamiento. Dice, el filósofo tiene que recorrer ese camino para llegar a la contemplación de la belleza en tanto que tal. Una belleza que no esté en ningún cuerpo, sino la belleza en sí misma. Este camino de separación implica una aniquilación de las pasiones, y por eso la famosa cita o la famosa idea de que Platón expulsa a los poetas de su república, de su ciudad ideal, porque dice, el objetivo del filósofo es salvar el alma. ¿Salvarla de qué? Del cuerpo en el que fue inmiscuida, como si metieras a un sujeto en el mar, ¿no? Ahí está contaminado, el alma está contaminada por el cuerpo y hay que purificarla. Entonces, en este intento de purificación se tiende hacia la sobriedad.
¿Qué quiere decir separar el alma de la risa? Es una pasión, y eso tiene eco en los estoicos y en un montón de filosofías Claro. postplatónicos socráticas. Hasta la ilustración. Claro. Hasta la ilustración, cuando desmarcas del loco, el loco es el que se ríe. ¿De qué se ríe? ¿Quién sabe? Sí, No tiene razones sí. para reírse. Sí, exactamente. Hasta que llega Heidegger, por ejemplo, por poner un ejemplo que seguramente ya Nietzsche. antes, que dice, a ver, siempre estamos en un estado de ánimo. Incluso pensamos a partir de estados anímicos. Esta supuesta separación del alma y el cuerpo no solo sería imposible, sino quizá innecesaria. Pensamos a través de las pasiones. Quizá vuelva a tener sentido meter la risa y cuantas otras pasiones se nos ocurran a la reflexión filosófica. Pues vengan esas primeras veces, ¿no? Sí. Y ahorita a lo mejor acordándome ya para pasar a lo siguiente, creo que también es parte de esa extraña solemnidad que se le tiene respecto a la muerte y la angustia, ¿no? Tiene alguien de filosofía que no esté angustiado, deprimido, no puede ser de filosofía, ¿no? Alguien que llegue y empiece a hablar acerca de la alegría, la felicidad, van a estar, "Ay, ¿tú qué vas a hacer?" Claro, se lo achacas al filósofo y puedes decir lo mismo. Hay un médico que no esté alegre, angustiado, triste, no puede ser médico. Pues no, pues que forman parte de la condición humana y lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Punto. O sea, ya está. Ay, no hay un ingeniero que no viva deprimido, angustiado y sin amor. Pues, Sí, pues no. parte de... Vamos a nuestra última pregunta. Vamos allí. Vamos. Este tema es muy lindo. La sobriedad siempre es peligrosa, ¿no? Sí. Decía Nietzsche, el que cree que va a encontrar la verdad, prefiero al filósofo artista. Uno que sí sepa bailar. Y pues en estas primeras veces que estamos estrenando nuestro estudio, nuestro podcast, nuestro gallo para Asclepio, pues si tienen dudas con alguno de los textos, temas, autores que nos dicen, nuestros colegas, nuestros compañeros seguro ya los han repasado, pero nuestros bonitos oyentes, nuestros sensuales oyentes que tengan alguna duda, escríbanos en nuestras redes sociales, Un Gallo para Asclepio, nos encuentran en todas las redes sociales y con todo gusto profundizamos un poco más sobre un tema, un libro, un autor o la Encarta incluso. Yo todavía tengo mis discos de Encarta 2005. Es algo que no alguien dijiste. Eran discos. Sí, O sea, eran discos. quizá el lector le escucha y dirá, era una página web. No, eran discos. Era una enciclopedia digital. Sí, Sí, digital. si tenías un amigo informático te ponía todos los... Te los dejaba, instalaba. te los instalaba, efectivamente. 5 discos para una Es enciclopedia. cierto. Muy buen material. Pues te toca Me la toca. última ronda de Vale. pecera de la Voy a muerte. leer la última pregunta. Dice, ¿cuál fue la primera vez que la filosofía te puso en crisis o transformó tu forma de ver el mundo? Uy, nos ponemos serios. Nos ponemos serios. Uy. Sí, ya que estuvimos un poco en el ámbito de lo risible, pues la crisis no necesariamente tiene que ver con el estado de la tristeza y de la melancolía. Puede ser una crisis muy productiva. A pesar de la primera impresión que ya conté, ubico la primera experiencia fuerte relacionada con un texto, porque al final es un texto, es un libro físico con caracteres, y eso es lo que me parece más maravilloso de la filosofía, pero que puede transformar tu forma de ver el mundo. En mi caso fue una clase con una profesora que no le gusta ser mencionada, así que no voy a mencionar su nombre, pero la clase era de posmodernidad, también un titulito de esos que se le escapan a la filosofía y que se meten en otras áreas y que se utilizan con muchísima holgura, ¿no? Pero en esta clase básicamente recuerdo entre las lecturas de Lyotard y otros autores que se hablaba de la muerte de los grandes relatos. Y se explicaba que en la historia de las ideas, no solo en la historia de la filosofía, sino en la historia de Occidente, el ser humano se había dirigido a través de ciertas ideas que habían tenido una fuerza suficiente como para determinar los destinos individuales de las personas, ¿no? Primero, no sé, en la época clásica se tenía la idea del héroe. Entonces valía la pena vivir para ser un héroe, ¿no? Incluso la heroicidad de la cotidianidad, como en Hesíodo en los trabajos y los días. Ni se diga en Homero, ¿no? Y entonces luego aparece la idea de Dios. Entonces la vida individual, mi vida, la vida de Ardilla, la vida de Arturo tiene sentido porque, bueno, hay un Dios y nos dirigimos respecto de eso, ¿no? Luego viene la idea del progreso. La vida tiene sentido porque avanzamos hacia adelante, no solo en la exploración del conocimiento, sino también en la profundización
de las ideas morales y entonces nos volvemos más buenos, más inteligentes. Hay una tendencia hacia una especie de flecha hacia el bien, hacia la objetividad. Y entonces cuando aparece la posmodernidad, quizá urgida por experiencias bélicas como las 2 guerras mundiales, aparecen una serie de filósofos que dicen: todo eso que nos hemos dicho, que nos hemos puesto como sentidos de la vida, no es más que un relato grande, un relato enorme, pero no es más que un relato. Y cuando tuve esa clase, recuerdo, yo tenía pareja, tenía aspiraciones en la vida, tendía hacia el progreso. Es una de estas primeras veces, la adolescencia me parece muy relacionada a las primeras veces. O sea, me sentí como un adolescente otra vez. Porque dije, me están engañando, que fue lo que sentí en la prepa. Toda la prepa sentí eso, me están engañando. Me están engañando los medios de comunicación, me están engañando mis papás, me están engañando todos, el sospechosismo, casi que la escuela de la sospecha, ¿no? Nivel Querétaro, nivel Se quedaban Coahuila. que cortos ellos, ¿no? Sí. Fue el rincón, estaba morro. Freud, Marx y Nietzsche no sospechaban tanto como yo. Sospechaba hasta de la almohada en la que dormía. Y entonces recuerdo que empecé a vivir de otro modo. O sea, recuerdo que la idea propia de la muerte me parecía un gran relato, dado que no sabía lo que iba a ocurrir después. La idea de ir a la escuela. Hacía una vida cotidiana, pero empezaba a dejar de tomarme las cosas en serio. Me sirvió justo para quitarle solemnidad a las cosas que me parecían tan serias. Tuvo consecuencias desastrosas. Le empecé a caer mal a la gente, evidentemente, porque decían, este payaso cree, ¿no? Se creó un rockstar, viene aquí. Pero recuerdo que me transformó de una manera tal que me hizo concluir un camino que apenas iba comenzando, estaba en 3er semestre, pero que ya podía identificar algo que creo que tiene que ver con esta pregunta, que es el registro de intimidad. Y que se me quedó durante toda la carrera. Y para mí uno puede ser un gran lector de filosofía, un lector muy ávido, un lector muy crítico, pero es como una bufanda que te pones y te quitas, ¿no? Eres filósofo cuando llega la hora de la discusión, y después de eso eres una persona completamente convencional. Años después de salir de la carrera, tuve una crisis emocional y estaba en mi casa con mis papás llorando y diciendo, ay, ¿por qué me siento tan mal si estudié filosofía? ¿De qué sirvieron esos 4 años si estoy sufriendo igual que una persona completamente convencional? Pero en esa época entendí, en la primera impresión que la filosofía me había penetrado de manera íntima y que eso valía la pena mucho más que cualquier doctorado o que titularme por tesis, la excusa, ¿no? O que cualquier otro adorno que tuviera que ver con la filosofía en el sentido de la licencia para ejercerla, de la licencia para hablar, de la habilidad para argumentar. Porque veía que había muchas personas muy buenas para argumentar, pero que no lo estaban encarnando. Años después me topo con Pierre Hadot, que dice que la filosofía es una forma de vida o no es. Y no nada más en el caso de los griegos, de los estoicos, de los epicúreos y de los cínicos, filósofos que tenían una intención ética, es decir, cuyo objetivo era vivir de conformidad a la idea que habían adoptado, sino también en el caso de los filósofos contemporáneos, el propio Cioran, ¿no? Es un filósofo que se ejercita en una forma de vivir y que de ahí surgen sus reflexiones. De tal suerte que desde ese momento me pareció a mí que la filosofía y la vida, no en el sentido banal quizá en el que se pueda interpretar como te va a ayudar, te puede desgraciar la vida y eso está perfecto, pero tiene que tener una especie de... tiene que ser una experiencia íntima, pues, el filosofar y el leer filosofía. No sé, a mí en lo particular creo que fue... no sé. Bueno, recuerdo que a lo mejor las primeras veces, ¿no? Pasa, como decía Pessoa, ¿no? En un momento de la vida, igual que mis padres, perdí la fe, ¿no? Y me pasó lo mismo. A lo mejor también por la misma experiencia que teníamos ahí de que, no, el chico rebelde que lea a Nietzsche y a Marx y quemen las iglesias y que es la enajenación, el opio del pueblo, ¿no? Pero finalmente ese capricho termina desvaneciéndose, creo que cuando entras a la licenciatura. Y dices, bueno, sí tienen razón, ¿no? O sea, se convierte en algo muy banal eso de pelearse y tener estas crisis, ¿no? O sea, yo llegué así como que medio indiferente a la universidad, obviamente creyendo a ciegas en la filosofía, y la filosofía puede cambiar, ¿no? Como esta película de la filósofa romana, se me fue el nombre ahora, que hay una escena muy importante que dice, sí, ¿tú qué crees? Yo creo en la filosofía. Y ahí estaba yo también creyente en la filosofía. Hipatia, sí, esta película, ¿no? Pero creo que la crisis a lo mejor filosófica realmente seria fue hace a lo mejor un par de años, tal vez el año pasado, creo yo, realmente serio, que incluso no confiaba en el piso que pisaba por
por muchas cuestiones, ¿no? Evidentemente creo que nacemos o crecemos en la facultad con miras a partir del siglo XX, ¿no? Con todos los filósofos y más. En mi caso yo tengo una relación muy amor-odio, más amor que odio con Camus en algunos aspectos. Y digamos que estas primeras crisis pues se solventaban con la esperanza del que él habla, ¿no? Y por ejemplo, cuando habla de la rebeldía metafísica, yo le tenía mucho amor a ese primer texto en El hombre rebelde, la rebeldía metafísica, vamos a rebelarnos ante los dioses, etcétera, etcétera. Pero ¿De qué esperanza habla Camus? ¿No me escucho muy bien? Entonces, Sí. Ok. Esta esperanza así de que la misma que está manejando, ¿no? La cuestión histórica, la cuestión metafísica, religiosa, de que no hay un sostén realmente dentro de la filosofía, etcétera, pero que nosotros podemos como comunidad llegar a crear esta comunidad sin dioses y sin metafísica, ¿no? Y yo me había clavado mucho con esta cuestión de la rebeldía metafísica por lo mismo, porque era el referente más directo, ¿no? Hay que rebelarnos ante la religión, a la predestinación, al destino, a lo que quieras, ¿no? Yo, por ejemplo, también sigo peleándome un poco con aquello de la... ¿Cómo se llama? Esto de los astros, la astrología y todo esto, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de que no hay una determinación, sí, propiamente. Y eso sí se me quedó muy clavado, ¿no? Como, ¿o qué eliges? ¿Una determinación o una libertad sin límites, ¿no? Y dije, bueno, pues prefiero la libertad sin límites, absurda, sin sentido, ¿no? Pero posteriormente, y te digo, en los últimos 2 años, me metí mucho en esta cuestión del concepto de la historia. Y no había empezado a leer ya a Camus en esta cuestión de hay que rebelarnos ante la historia, sobre el marxismo, sobre la filosofía hegeliana, toda esta serie de relatos que bien señala, que incluso George Steiner empezará a calificar, ¿no? Y tenía razón, dije, bueno, pues sí, no es otra cosa más que materializar o por lo menos tangibilizar un poco esa rebeldía metafísica de la que estaba hablando. Pero me pasó que empecé a leer ya propiamente la cuestión de la religión y sobre todo a Mircea Eliade con sus tratados de la historia de la religión, cuando empezó a leer la historia dentro del judaísmo. Fue por Mircea Eliade y por un autor alemán, Amos Funkenstein, que hace un trabajo sobre Maimónides, que empieza a hablar sobre todo esta cuestión de que está muy presente la historia dentro del judaísmo, del cristianismo, y que realmente es lo que lo sostiene, ¿no? El mesianismo político, el mesianismo religioso, todas estas cuestiones, que se considera que dentro de un punto de la historia va a llegar una salvación, ¿no? Todas las religiones lo están marcando y por lo menos hay un referente histórico que ya está presente ahí, ¿no? Lo tienes con David, lo tienes con Jesús, lo tienes con Mahoma, con todos estos... con Siddhartha Gautama, con todas estas religiones. Pero yo lo veía ya en retrospectiva, ya viéndolo y siendo tal vez un nihilista, un nihilista apaciguado, ¿no? Creo que es la forma que podría calificarme a mí mismo, ¿no? Y me di cuenta de que toda esta cuestión que ellos mismos proyectan dentro de la religión, sin fe no se sostiene. Y para mí, para un hombre que no tiene fe, pues me parecía ver cómo ibas cayendo, como estas caricaturas que van, los Looney Tunes que van caminando y que siguen caminando sin sostén, sin piso. Y que es hasta que se dan cuenta de que no tienen piso que vas cayendo, ¿no? Y yo me sentí en ese momento realmente como caída. Y lo peor del caso es que sabía que en ningún punto de la existencia iba a chocar, ¿no? Por lo menos ellos caen y golpean con el piso, con el lago, lo que quieras. Y yo me vi en esta perspectiva histórica que estaba basado sumamente en la fe y yo sin fe cayendo en un remolino. Y dije, bueno, pues hay de 2 formas, ¿no? O aceptas como el destino griego, ¿no? O lo aceptas por las buenas o te llevan cargalando de las patas. O la bebes o la derramas. Exacto. Y ahí fue donde realmente tuve una crisis fuerte, porque ya no era
bueno, es que lo dice el autor, la fregada, no lo dice Cioran. Y yo me convertí en un lector en la universidad de Cioran que lo mamaba por todos lados, ¿no? Con Camus, con Sartre en mayor medida, con Schopenhauer hasta cierto punto, pero nunca había sentido ese golpe realmente hasta cuando me metí a cuestiones de fe. Y esta es la perspectiva media extraña, ¿no? Porque yo le decía a una amiga, es que entre más leo cuestiones religiosas, más ateo, más nihilista me considero. Y no porque vea ciertas atrocidades o problemas, no, para nada, sino porque me doy cuenta de que todo el fundamento está basado en la creencia, en la fe, y en una fe muy personal, que no está dentro de una comunidad religiosa, ¿no? Sino que realmente o la tienes o no la tienes, ¿no? Es como el gusto, creo yo, en ese aspecto. Te puede gustar un grupo musical o no te puede gustar, y ahí no hay de otra, ¿sí? Por más que te digan, es que este grupo es muy bueno, es que esta religión te va a dar toda la vida eterna, lo que quieras, ¿no? Pero si no tienes ese deseo o esa fe o ese gusto, nunca te va a llegar. Y creo que desde esta perspectiva, yo sin fe me concreí en una pared y sin puertas y sin lugar a dónde ir. Creo que fue la crisis más fuerte y sobre todo más consciente que pude haber tenido, ¿no? Pues, ¿qué me toca abonar, dado que han tenido crisis de vida importantes, considerables? Yo no podría decir cuál fue la primera vez, ni siquiera una segunda ni una tercera, porque considero que no tengo un momento en el que la filosofía me haya puesto en crisis. Sí he tenido momentos en los que, por dedicarme a la filosofía, me he visto así como en flaquezas, pero no un momento en el que haya una crisis portal. Contaré que yo estudiaba filosofía y nunca fui un alumno avesado. Era un alumno cumplido, era un alumno rebelde, pero ni siquiera interesado. En esa época yo no lo sabía, pero ahora sé que no era un alumno muy, muy interesado por la cosa que yo estaba haciendo. Te puedes imaginar un dentista que se especializa en sacar muelas y no le interesa sacar muelas, pues ese era yo en la filosofía. Hasta que tuve la experiencia de desarraigarme, de estudiar con las personas con las que estaba estudiando y me inserté en un grupo ajeno. Y estas personas hablaban de cosas que a mí no me interesaban en un principio, pero yo decía, lo están haciendo mal. Mal, así, tajantemente mal. Si es que no es así. Es que yo lo aprendí de una manera distinta. Y hablaban de cosas de Heidegger en una materia de estética y a mí jamás me interesó Heidegger, muy, muy enemigo de la materia heideggeriana. Pero lo que ellos decían no me hacía clic, no me sonaba y me frustraba mucho porque decía, no. O sea, a mí no me interesa, pero así como lo están haciendo no es. Y mi crisis fue una crisis muy, muy vana, pero la crisis fue que yo me di cuenta que estaba entendiendo Heidegger sin siquiera interesarme el asunto de Heidegger. A lo mejor en las épocas en las que estabas, que volaba Camus y Cioran y todos estos, ya estaba con Heidegger de primer semestre a Heidegger a último semestre, y si no haces tesis de Heidegger no sales de la facultad. ¿Quieres tener trabajo? Escribe sobre Heidegger. ¿No quieres tener trabajo? Habla de lo que quieras. Y no me interesaba en lo más mínimo. Y contaba en la primera vez del libro, mi reacción a Heidegger fue irme a Havelock, un pragmático de Estados Unidos, porque no me interesaba. Hasta que, viendo gente que hablaba de Heidegger, dije, no es tan difícil, es más sencillo. Y fue una crisis. No, me da rubor no tener una crisis en la que no sienta, en la que me haya derrumbado, pero sí fue una crisis el decir, aunque esté yo renuente, estoy entendiendo las cosas y tuve más bien yo una asunción por la profesión. Ahí fue cuando yo tuve una asunción de decir, me estoy dedicando a estas cosas. ¿Por qué había sido yo, por qué me había negado yo a ser
lo que yo elegí hacer como profesional. Ya no te estoy diciendo que eres filósofo, que eres acá, él sabe. No, soy un profesional, me dediqué a la filosofía como profesional, como el profesional que hace puentes, como el profesional que hace zapatos, como el profesional que hace pan. Yo decidí dedicarme a la filosofía de profesión y yo me estaba negando a hacer lo que había elegido hacer. Y fue hasta ese momento de encontronazo con otras personas que hacían lo mismo que yo, Sí. que no compaginaba con lo que a mí me habían enseñado que era, y no digo, en ese momento lo decía, ahora no digo que estén mal, pero no compaginaba con cómo se me había enseñado a mí. Y ese revelarme a ellos de lo que yo me estaba revelando fue lo que dijo, claro, pues voy a ser un profesional de esto, voy a ser una persona que se va a dedicar a esto, por eso estoy aquí. Esa puede ser mi crisis, mi primera crisis. Ya después, cuando trabajaba, tuve frustraciones como maestro de filosofía. Que porque me dan clases de filosofía me frustro, que porque no me dan clases de filosofía me frustro, ok, está bien. Pero como la primera crisis fue una crisis profesional de que yo no estaba asumido, y el ver cómo trabajan otros colegas me hizo asumirme de, no, pues sí. Yo estoy aquí, no soy filósofo, no soy pensador, no soy no soy Marco Aurelio, pero soy un profesional de la filosofía, y como profesional de la filosofía pues debo de entender por lo menos de lo que estamos hablando. Está curioso porque funda quizá otra categoría de en qué momento te diste cuenta que te ibas a dedicar a la filosofía, y en tu experiencia está interesante porque te das cuenta por espejeo, ¿no? Y ya estando ahí. Y ya estando ahí, sí, claro, ya estando adentro. Sí, seguramente en ti, como en muchos otros, y ojalá que nos puedan platicar también los que nos escuchan en redes sociales, cuál fue su primer libro, cuál fue la primera vez que leyeron un texto, su primera clase de filosofía, para nutrir la discusión, y seguramente lo rescataremos en programas posteriores. Pero pues creo que hay dos tipos de experiencias, siempre como la experiencia de choque, y otra que identifico en ti y en otras personas, que es una especie de acumulación a veces, eso que vas leyendo, porque la pregunta tenía dos partes, ¿no? ¿Cuál es tu crisis en filosofía, o la vez que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Para algunas personas es un proceso más paulatino, como que vas leyendo textos y van enriqueciendo la forma en la que comprendes el mundo, y para algunos hay una experiencia de choque. A mí, a diferencia de Ardilla, yo fui ateo de banqueta, ¿no? Ateo irreflexivo, un ateo que no sabía identificar que la moral cristiana seguía operando en mí a pesar de que ya no creía en Dios, que es algo que le agradezco con toda mi alma al Nietzsche que he leído recién, no el Nietzsche de la prepa, aprender a ver la moral aunque seas ateo. ¿De qué sirve matar a Dios si sigues sintiendo culpa cristiana, ¿no? Eso es una pregunta que me sigue moviendo. Pero a mí, al contrario, leer fenomenología de la religión, filosofía de la religión, me hizo despertar, me hizo darme cuenta que era un ateo chafa, porque nunca había tomado en serio el problema de la religión. Para mí, desde el principio estaba zanjado. Dios no existe, es una mentira. Y eso es la religión. Y eso es la religión. Punto. Y cuando empecé a leer William James, Las variedades de la experiencia religiosa, Mircea Eliade y tantos filósofos de la religión, dije, Walter Otto, ¿no? Rudolf Otto. Dices, ay, cabrón, aquí hay un problema interesantísimo, o sea, hay un problema serio. Si es serio, tiene que haber una perspectiva del otro lado que diga, sí, la experiencia de lo divino existe. No es de mensos que creen en lo trascendental. No. Más allá de la fe popular, hay una experiencia religiosa, genuina, que se puede estudiar filosóficamente. Y a mí, al contrario, me pasó del ateísmo, no al teísmo, pero sí por lo menos a una curiosidad más genuina y un reconocimiento de que hay un problema importante ahí en la religión. Sí, a lo mejor rescatando también estos momentos, también me pasó cuando estaba leyendo estas cuestiones religiosas, y sí fue de que algo que me cambió completamente, a lo mejor a bien, ¿no? Porque el primer capítulo de la Guía de Perplejos era haga un hombre a imagen y semejanza, y cuando dicen que la imagen y semejanza o la semejanza es tener una facultad intelectiva y que en eso nos parecemos divinamente a Dios, fue de que me vuela la mente completamente, ¿no? No es el hombre creado, no es el hombre que tiene cuerpo, sino un hombre en que nos asemejamos, se podría preguntar, pues en la cuestión intelectiva, y luego dirán algunos en que ambos tienen libertad, ¿no? Y hay una ruptura completamente, y ahí fue donde me doy de golpes y digo, toda la historia de Occidente es una malinterpretación
de los textos divinos, ¿no? Por decirlo de un modo, y eso nos hubiera limitado o por lo menos hubiera esclarecido evidentemente la historia, pero bueno, no venimos a descubrir el hilo negro, y si estaba ahí desde hace Todavía 10 no. años. Todavía no. Tal vez en el programa número 10. Sí. En el programa 2 quizá lo hagamos. El 2, sí. Lo tenemos reservado para próximos episodios, el hilo no se lo negro. pierdan, no se lo pierdan. Y pues bueno, agradecerle a los escuchas que han llegado hasta aquí. Este programa muy lindo, muy de las primeras veces. Hemos tenido nuestra primera vez con ustedes en este programa y hemos ido de los libros, de la risa, hasta el dolor, hasta la crisis más sentida Hasta Dios. y genuina. Y caímos en los asuntos religiosos, pero nosotros nos podríamos seguir. Nos conozco, somos amigos y sé que nos estamos comportando y limitando para no seguir porque nos darían aquí las horas. Y como en programa de Canal 11 para todos los amigos, como en programa de televisión abierta para todos los amigos que nos sintonizan en la misma hora y en el mismo canal, pues tenemos regalitos para ustedes. Hoy que estamos de manteles largos inaugurando Un gallo para Asclepio, su podcast de filosofía, pues tenemos un muy bonito libro de filosofía editado por el Fondo de Cultura Económica, que es una revisión, es una edición, no sé cómo caracterizarlo, es el producto final de algún seminario organizado por José Gauss de la UNAM, con Luis Villoro, Ricardo Guerra, Alejandro Rossi, Emilio Uranga, sobre filosofía y vocación. Cada uno de los autores nos presenta una ponencia sobre la vocación, el llamado a la filosofía y la filosofía, y luego entre ellos mismos se reviran, se refutan, y en esos seminarios pues los tenemos aquí plasmados en este bonito libro del Fondo de Cultura Económica que tenemos para ustedes. ¿Algo que decir de...? A propósito de tu experiencia con cuándo te diste cuenta que te ibas a dedicar a la filosofía, yo creo que muy útil para los escuchas que estudian filosofía, quieren estudiar filosofía y quieren escuchar otras voces y otras experiencias en torno a este llamado, como lo decía Arturo, pues se lo vamos a regalar a la audiencia. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Nos cuentas, Ardi, cómo vamos a regalar a nuestros oyentes? Híjole, pues sería que nos escriban a nuestras redes sociales, no sé, de preferencia Facebook. De preferencia Facebook o Instagram, habría que... A donde llegue definirlo. primero, si A llega a donde llegue Facebook, a primero. Instagram. Y que nos cuenten su primera vez, tal vez. Su primera vez en estas 3 preguntas que nosotros Ok, hemos ok. formulado. Va. La primera persona que nos escriba o a Instagram o a Facebook o a Twitter, pero pues Twitter no deja escribir mucho, a menos que sea mensaje Inbox. directo. No, que sea Abierto. abierto, que todos lo podamos, Sí, que sí, todos lo sí. podamos ver. Que nos escriban a Un Gallo para Asclepio en Twitter, Facebook o Instagram, el primero que llegue y que pueda venir a recogerlo a nuestras oficinas es la persona que se va a hacer ganadora de este lindo libro acerca de filosofía y vocación del seminario José Gauss de Filosofía. Nuestras oficinas Moderna. están en Querétaro. Nuestras oficinas están en Querétaro. La primera persona que pueda venir, la primera persona que nos escriba su primera vez en libros, su primera vez en crisis y su primera vez en risa, que fueron las preguntas del día de hoy. Todavía tenemos unas preguntas, pero no queremos. Lástima, se nos acabó el tiempo. Pero somos tiempo y pues por hoy ya no tenemos tiempo. Se va a llevar este bonito libro de nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica. Y no olviden seguirnos, nos dan like, nos comparten, nos comentan en Twitter, Facebook, Instagram como Un Gallo para Asclepio, y que se suscriban, que nos pueden escuchar, que nos pueden encontrar en su plataforma de podcasting favorito. Estamos en Spotify, iVoox, Himalaya, Apple Music, Amazon Music y YouTube. Lo leo porque todavía no me las aprendo todas, pero ahí nos pueden encontrar y nos escuchamos en 2 semanas. Perfecto. En 2 semanas
nos volvemos a escuchar en un nuevo episodio de Un Gallo para Asclepio. Muchas Amigos, gracias. adiós. Adiós. Que sea la primera y no la última. Hasta luego. Será la primera y no la última.